Buenos días, mi nombre es Jonathan Malfa, estudiante del tercer año en la carrera de Derecho, en la modalidad de semipresencial, en el subproyecto de Derecho Contencioso Administrativo, módulo número 4. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los principios básicos en la protección cautelar. Ese es el punto número 1. En el derecho administrativo, la protección cautelar es un mecanismo que busca garantizar derechos y proteger situaciones jurídicas durante el desarrollo de un proceso administrativo. Los principios básicos que rigen esta medida cautelar son la tipicidad, su número 1, que son las medidas cautelares deben estar expresamente previstas en la ley. El ordenamiento jurídico administrativo establece supuestos específicos en los cuales se pueden otorgar. En el punto número 2 tenemos la urgencia. Se debe demostrar la necesidad de adoptar la medida cautelar de forma rápida para evitar un daño irreparable o dificultar el cumplimiento de la eventual decisión que se tome en el procedimiento. Tenemos en el punto número 3 la proporcionalidad. Las medidas cautelares deben ser adecuadas y necesarias para lograr su propósito, evitando que la respuesta cautelar sea más gravosa que el daño que se intenta prevenir. Y por último tenemos la tutela judicial efectiva. Las medidas cautelares están destinadas a garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los administrados, permitiendo una respuesta adecuada ante situaciones que amenacen sus derechos. Estos principios buscan equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos con la eficacia y eficiencia de la administración pública, garantizando que las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo sean justas y fundamentadas y, por supuesto, ajustadas a derecho. En el punto número 2 tenemos las medidas cautelares de suspensión de efecto. Las medidas cautelares de suspensión de efectos en el ámbito del derecho administrativo es una figura jurídica que permite a un juez suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo impugnando mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta medida se utiliza normalmente en casos en los que se considere que la continuación de los efectos de dichos actos podría causar daños irreparables o de difícil reparación a los derechos de los interesados. Tenemos algunas características de esta medida cautelar de suspensión de efecto. Es la provisionalidad. Es una medida temporal sujeta a revisión y a la decisión final sobre el caso. Tenemos la urgencia. Se conoce cuando existe un riesgo inminente del daño que justifique la interrupción de los efectos del acto administrativo. Tenemos los requisitos. Por lo general, el solicitante debe demostrar la existencia de un interés legítimo, el riesgo de un prejuicio irreparable y la verosimilitud del derecho que invoca. Tenemos los efectos. La suspensión implica que los efectos del acto administrativo se detienen hasta que se tome una decisión, lo que puede implicar que el acto no se ejecute o que se mantenga el estatus. En resumen, la medida cautelar de suspensión de efecto es una herramienta importante para proteger los derechos de los ciudadanos frente a decisiones administrativas que podrían afectar significativamente sus intereses, permitiendo que se evalúe la legalidad de dichas decisiones de manera justa. En el punto número 3 tenemos las medidas nominadas y las medidas innominadas. Las medidas nominadas son medidas cautelares nominadas, son aquellas que están específicamente previstas y reguladas en el ordenamiento jurídico, es decir, que la ley establece explícitamente ciertos tipos de medidas que pueden ser aplicadas en el ámbito administrativo. Una de esas medidas son la suspensión de actos administrativos, que permite que se suspenda la ejecución de actos que puedan causar daño a los derechos de los administrados. Tenemos la prohibición de innovar, que impide a la administración realizar actos que modifiquen la situación existente mientras se resuelve el fondo del asunto. Tenemos el aseguramiento de bienes. Se refiere a la adopción de medidas que busquen garantizar la disponibilidad de bienes que puedan ser objeto de un eventual reclamo o compensación. Tenemos las medidas cautelares innominadas, que son aquellas que no están expresamente definidas en la ley, pero que pueden ser solicitadas por las partes en función de los principios generales del derecho, en particular el derecho a la protección. Estas medidas son más flexibles y se adaptan a las circunstancias específicas de cada caso. Un ejemplo de estas medidas innominadas podrían incluir
Cualquier medida que garantice la tutela efectiva de los derechos. Por ejemplo, medidas que aseguren el mantenimiento del estatus o cualquier solución impida daños irreparables mientras se resuelve el conflicto. Medidas que protegen el interés público o la seguridad jurídica, adoptadas según el criterio del juez o autoridad competente para salvaguardar el orden público o el interés colectivo. En el punto número 4 tenemos las condiciones de procedencia para las medidas cautelares. En el derecho administrativo, las procedencias de las medidas cautelares están sujetas a ciertas condiciones que deben cumplir para que sean admitidas. A continuación, pues, les voy a indicar algunas de estas condiciones. La existencia de un derecho o interés legítimo. El solicitante de la medida cautelar debe demostrar que posee un derecho o un interés legítimo que se encuentre en peligro de ser vulnerado o por un acto administrativo. Otra condición es el periculum in mora. Debe existir un riesgo o daño o prejuicio inminente si la medida cautelar no se concede. Este riesgo debe ser grave y justificado, ya que busca evitar que la resolución final del caso se tome ineficaz. Tenemos también el fumus boni iuri. Se debe presentar un indicio de un buen derecho. El solicitante debe evidenciar que tiene probabilidades de éxito en el fondo del asunto, mostrando argumentos que sustenten su posición. Y por último tenemos la fundamentación legal, constitucional y jurisprudencial. La fundamentación legal, que la ley regula el proceso contencioso administrativo en Venezuela, es la ley orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Defensa del Pueblo, y en particular el Código de Procedimiento Administrativo. En esta normativa se establece el marco para la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares. Tenemos la fundamentación constitucional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 también se proporciona un marco fundamental que respalda la posibilidad de medidas cautelares en materia contencioso administrativo. Tenemos el artículo 49, que establece el derecho a la defensa y el debido proceso, derechos que son fundamentales para la procedencia de medidas cautelares, ya que buscan proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos administrativos que pueden causarles un perjuicio. Tenemos el artículo 19, que asegura el derecho a solicitar la tutela judicial efectiva. Y para culminar tenemos el fundamento jurisprudencial. La jurisprudencia venezolana ha desarrollado importantes pronunciamientos en relación con las medidas cautelares en el ámbito del derecho contencioso administrativo. La Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido varias sentencias que sientan precedentes sobre los requisitos y el alcance de las medidas cautelares. Estas decisiones enfatizan la necesidad del fumus boni iuris y del periculum in mora, así como otros elementos de valoración que los jueces deben considerar al decidir sobre la procedencia de las medidas cautelares. También tenemos las decisiones de la Sala Constitucional. También han abordado el tema en múltiples oportunidades, estableciendo criterios sobre la protección de derechos fundamentales en el contexto de medidas cautelares. Esa fue toda mi participación. Muchas gracias.